Bien, amados, ¿cuántos necesitamos oír la voz de Dios? Ya estamos en junio, pero aún así necesitamos oír la voz de Dios. ¿Trajeron su Biblia? Ténganla abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Y quiero compartir una palabra que he titulado robo de identidad. ¿Cuál es el tema para hoy? ¿Has sabido de alguien que ha sido víctima de robo de identidad? De repente alguien te dice, oye, si te escriben desde el WhatsApp, no le creas, están haciéndose pasar por mí, me robaron, me hackearon las cuentas, hicieron esto. Este delito de robo de identidad cada día está tomando más fuerza y pues debemos tener mucho cuidado, porque el robo de identidad puede amargarle la vida y costarle mucho tiempo y mucha plata. Así que ojo cómo maneja las redes sociales, los grupos de WhatsApp a los que se mete o los mensajes que responde. Acaba de ganarse 100 millones de pesos. De clic aquí para que se conecte con el link para... Decían los abuelos, de eso tan bueno no dan tanto, tenga cuidado. Lo peor aún es cuando hay personas que hemos sabido a las que le roban la identidad, no ya para quitarle solo plata, sino para dañar su reputación. He sabido casos de personas que luego de que le roban la identidad publican cualquier cantidad de cosas y los afectan terriblemente. Y aunque luego legal y jurídicamente pueden demostrar que no eran eso, pero el daño ya está hecho. Pero el punto es que aún en el campo espiritual, allí también ocurre el robo de identidad. De hecho, no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que estamos viviendo en una generación a la que literalmente le han robado la identidad. Un poco de niños y jóvenes, y yo creo que en parte responsabilidad de los padres, que no tienen claro quiénes son. Hace años no teníamos problema, dos géneros, varón y hembra. Pero ahora, ¿cuál es el problema? No, es que el niño se percibe, no sé qué. Quédame contó un amigo, me dijo, pastor, yo tengo que confesarle, yo era un hombre dentro del cuerpo de una mujer. Yo dije, no puedo creerlo. Me dijo, sí, pero nací, pastor. Algunos probablemente también, ¿cierto? ¿Cuántos estaban así? Y yo dije, bueno, ahí sí me identifico con usted. De resto, pare de contar. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y si algo él quiere robar y matar y destruir es nuestra identidad. La buena noticia es que la Biblia dice en segunda carta a los Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor que nos ayuda a recuperar nuestra identidad. Porque la identidad suya y mía no está definida por lo que hacemos. A veces uno le pregunta a alguien, ¿tú quién eres? Dice, yo soy ingeniero. No, eso es lo que tú haces. La identidad nuestra no la define nuestro estrato social, nuestra apariencia física o nuestra formación académica. No, tú y yo somos lo que Dios dice que somos. ¿Cuántos lo creen? Dígaselo a alguien, yo soy lo que Dios dice que soy.
Linda esta canción que cantábamos, ¿cierto? Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Y de eso quiero que hablemos en esta hora. Por eso tenemos que amar la palabra. Si usted no ama la palabra y no la lee, fácilmente le va a picar el gorgojito de la ideología, de lo que fulano dice. No, esta es la base de nuestra identidad. Mateo 16:13, leamos lo que dice la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Anímese y lea conmigo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Chica, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Amén. Anímese y diga conmigo: necesitamos recuperar nuestra identidad. Más animado, dígalo: necesitamos recuperar nuestra identidad. Este texto que hemos leído nos va a servir como base para poder responder a la pregunta: ¿cómo recuperar la identidad? ¿De qué manera nosotros como cristianos, porque también el enemigo nos quiere robar la identidad, cómo la recuperamos? ¿Cómo mantenemos una victoria sobre esta batalla continua acerca de la identidad? Y si usted le prestó la lectura, en el versículo 13, el escritor de este evangelio, que es Mateo, nos da una descripción del lugar geográfico donde ocurre esto. ¿Dónde tuvo lugar esto? En una ciudad llamada Cesarea de Filipo. ¿Qué era Cesarea de Filipo? Era una ciudad gentil, pagana, es decir, no formaba parte de Israel. ¿Qué caracterizaba a Cesarea? Lo que caracterizaba esta ciudad era la idolatría. En este lugar habían 14 templos al dios falso de Baal. Además, había un templo al dios más popular, falso por supuesto, de Cesarea de Filipo, que era el dios Pan. No el pan de comer, sino era el nombre Pan, todo. Y también se había construido un templo para rendirle culto al emperador, al César. De ahí su nombre, Cesarea. Era donde se le rendía culto al emperador. Y uno se pregunta: ¿por qué Jesús llega a un lugar como estos? Y justo en un lugar como estos le hace la pregunta que le hace a los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta que les hizo? La primera: ¿quién dice la gente que es
el Hijo del Hombre. Lo que uno puede entender, lo que yo puedo percibir es que Jesús está más o menos como en un retiro, como que está tan cansado, ya lleva 2 años de ministerio, este es su 3er año y está agotado porque los judíos han empezado a hacerle la vida imposible, que así como cuando usted está agotado y dice, ¿me voy para dónde? ¿Para dónde se va usted? Me voy para Melgar, me voy para Boyacá, me voy para Paipa, me voy a Los Termales. Yo no sé para dónde se va usted, pero como queriendo irse a un lugar a tomar un respirito. Y estando allí, Jesús le pregunta a los discípulos, oiga muchachos, ustedes que andan por allí, la gente, ¿qué opina de mí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Esa es una pregunta relacionada con la identidad. ¿Quién soy yo? Y ojo, porque no fue una pregunta guiada. ¿Qué hubiera sido una pregunta guiada? Oiga muchachos, ¿cierto que por ahí creen que yo soy el Cristo? No. Tampoco fue que dijo, oiga, ¿ustedes por allá han oído que yo soy el Hijo del Dios viviente? No. Eso es como cuando una esposa le pregunta al esposo, ¿cierto que estoy linda? Esposo, ¿usted qué va a responder? Es una pregunta que usted quiere tener paz, armonía, tranquilidad y bendición. ¿Usted qué va a decir? Sí, mi amor. Mi vida, ¿cómo me ves? ¿Cómo me percibes? Ah, no, yo te veo como a Natalia París. Ay, en serio, sí, pero dibujada por Botero. Pero sí, yo te percibo así. No, Jesús no hizo la pregunta así. Jesús hace una pregunta abierta. Ustedes que están por allá, ¿qué dice la gente? ¿Y será que en el run run de los pueblos ya se hablaba de Jesús? Sí. Mire lo que se decía de Jesús. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 3, se creía que Jesús era un blasfemador. Porque dice, algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos y ¿qué decían? Este hombre blasfema. También la gente creía que Jesús era Belcebú. Imagínense, atrevidos. Mateo 10:25. Jesús dice, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado, ¿cómo lo llamaron? Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? También la gente decía que Jesús era un comedor y bebedor, un glotón. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ¿qué decían? Es un glotón y un borracho, amigo de pecadores, de recaudadores de impuestos y de pecadores. Uno más. Algunos veían a Jesús como el simple hijo del carpintero. Mateo 3:55. Cuando lo veían hacer milagros y enseñar, ¿qué decían? ¿No es no es acaso el hijo del carpintero? Yo la otra vez que fui a la carpintería y le mandé a arreglar la butaca, ahí estaba él. No, y mire, ahí no está su mamá María y sus hermanos, porque Jesús tuvo más hermanos que los hermanos católicos quieran ignorar la verdad, pues eso ya es el problema. Por eso aquí en Cesarea Jesús les dice, bueno, ok, pero ¿qué más han escuchado? Y mire el versículo 14, las respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. La razón por la que algunos veían a Jesús como Juan el Bautista era por la manera en que Jesús predicaba. Porque Jesús predicaba con autoridad, predicaba con fuerza. De hecho, si usted ha leído la Biblia, Herodes mismo creía que Jesús era Juan que había resucitado, porque Herodes lo había decapitado. Ese es Juan que resucitó. Pero ahí en el mismo 14, otros lo veían como al profeta Elías. ¿Por qué?
Porque Elías fue un profeta milagroso, un profeta lleno del poder, y Jesús también hacía milagros. Decían, este es Elías, porque Malaquías había anunciado que antes que el Mesías llegara, Elías tendría que venir. Otros, ¿cómo lo veían? Como Jeremías. Porque Jesús, al igual que Jeremías, profetizó la destrucción de Jerusalén. Y hoy empezamos a leer Lamentaciones, donde el profeta está llorando porque Jerusalén fue destruida. Y Jesús en varias ocasiones en Jerusalén lloró, lamentándose por la dureza del corazón de ellos. Y otros, ¿cómo veían a Jesús? Como uno de los profetas. Y hoy en día, cuando uno le pregunta a la gente, ¿quién es Jesús?, ¿qué responde? Ah, no, un maestro. Así como Buda, como Mahoma, como Confucio, un maestro. Otros lo ven como un milagrero, el que le devuelve el ser querido en 3 días. El que le arregla la uña encarnada del dedo corto. El que le arregla todos los problemas. Otros lo ven como un hippie marihuanero. Eso Jesús me entiende, porque Jesús también, yo creo que Jesús le metía la hierba. Pero mire, si realmente nosotros queremos recuperar nuestra identidad, lo primero que tenemos que hacer es caminar con Jesucristo. Porque vamos a mirarlo en unos momentos, pero usted va a ver la respuesta de Pedro. Y Pedro fue uno que a esta altura de la lectura del Evangelio ya lleva más de 2 años de caminar con Jesús. Pero ¿quién era Pedro antes de conocer a Jesús? ¿Cómo se lo imagina usted? Un pescador, mal hablado, grosero, vulgar. Yo pienso que Pedro vivía amargado y resentido, pero desde que Pedro empezó a caminar con Jesús, su vida empezó a cambiar. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si queremos recuperar nuestra identidad, es obligatorio caminar con el Señor Jesucristo. Por ahí dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si hay algo que los padres tenemos que cuidar, es con quién están caminando nuestros hijos. Esta generación, tristemente, es una generación permisiva. Es una generación tolerante. Yo bendigo esa generación que exigía y que disciplinaba a sus hijos. Esa generación permisiva, ay no, es que el niño se percibe así, entonces dejémoslo. Hey papito, ¿para qué cree que Dios lo colocó ahí? Para que usted lo enderece y corrija su identidad. Con amor sí, pero con firmeza y con sabiduría. Para eso Dios nos colocó, para que digamos, oiga, cuidado con quién estás caminando, porque esas personas van a ejercer, para bien o para mal, una influencia. Y si yo me dedico a caminar con Jesús, Jesús va a influenciar mi vida y me va a cambiar. Por eso, como cristianos, diariamente tenemos que apartar un tiempo para orar y para leer la Biblia, porque a través de esas disciplinas su identidad va a ser afirmada, restaurada y cambiada. Porque no somos lo que dice el mundo, somos lo que Dios dice que nosotros somos. Eso somos nosotros. Por eso tenemos que caminar con Jesús. Y a esta altura Pedro ha caminado como 2 años y su vida ha cambiado. Pero no es suficiente caminar con Jesús, porque hay gente que camina con Jesús, le cae bien Jesús. ¿Sí conoce gente así? No, a mí me cae bien Jesús, no, chévere la iglesia. ¿Y por qué no te bautizas? No, es que eso es muy complicado. ¿Y por qué no te comprometes? ¿Por qué no renuncias a este pecado? No, tampoco, yo no quiero ser tan fanático, pero a mí sí me gusta ir a la iglesia. Es decir, están caminando, pero les falta algo más. Y ese es el segundo paso.
Si queremos restaurar, recuperar, afirmar nuestra identidad, en segundo lugar, necesitamos confesar a Jesucristo. Yo dije que tenemos que confesar a Jesucristo. Y déjeme decirle que este punto es muy importante. De hecho, de su confesión o no a Cristo depende no solo su vida en la tierra, sino en la eternidad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús por allá en este mismo evangelio? El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que se avergüence de mí y no me confiese, yo tampoco le voy a confesar allí. Es importante confesar a Cristo, ¿sí o no? Así que Jesús, después de preguntar, la gente allá que dice, ¿cuál es la segunda pregunta que le hace? La segunda pregunta, versículo 15 es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, es algo muy personal. No es que piensa tu mamá, porque hay gente que cuando uno le habla el evangelio que dice, no, sí, mi mujer es cristiana, no, mi mamá es una mujer de Dios. No, a mí no me importa lo que tu mamá piense. ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué opinas? Lo que hace Jesús aquí es llevarlo a tomar una decisión. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque de esto depende la vida. Perdónenme que se lo recuerde, pero un día usted se va a morir y su corazón va a dejar de latir. Y ese día usted va a estar delante del juicio de Dios. Y el juicio de Dios no va a ser tanto qué tanto malo o qué tanto bueno hiciste. No, eso no es lo que la Biblia dice. La pregunta que Dios te va a hacer cuando llegue el momento de tu muerte es esta: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con Él? Yo lo envié a la tierra para morir, para derramar su sangre en la cruz por tus pecados. ¿Qué hiciste? Y entonces ahí muchos se van a ir al infierno. Y no porque fueron muy malos. ¿Por qué se van a ir al infierno? Porque tomaron la peor decisión. Rechazaron a Cristo, no lo aceptaron, no lo confesaron. Y habrá otros, dentro de los cuales espero que tú y yo estemos, que aunque no somos tan buenos, que aunque todavía fallamos, que aunque todavía lidiamos con el pecado y la tentación, vamos a ir al cielo, porque un día en esta tierra decidimos reconocer y confesar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y eso nos dará el derecho de tener la vida eterna. De hecho, déjame decirte que la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Un día toda la humanidad se doblará ante Él. Unos lo haremos en adoración y otros lo harán rechinando los dientes. Y yo espero ese día en el que voy a ver a muchos que han rechazado a Cristo, que se han levantado como contra Cristo, doblando sus rodillas y a regañadientes declarando que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Tenemos que confesarlo. Y es lo que Pedro hace aquí. ¿Quién soy yo? ¿Y qué dice Pedro en el versículo 16? A mí Pedro me cae bien. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo, porque Jesús no preguntó esto después de un milagro. ¿Dónde lo preguntó? En una ciudad pagana, impía, idólatra como Cesarea de Filipo.
Si Jesús pregunta esto después de alimentar a 5,000, era obvio, porque la gente está emocionada. Claro, este es. Pero no lo preguntó en un lugar tranquilo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro no dice, tú eres un Cristo. No. Él utiliza un artículo que muestra exclusividad, que dice, tú eres Él. Porque ¿cuántos hay? Solo uno, solo Cristo es el camino para llegar al Padre Celestial. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Tú eres el Cristo. Y otra vez dice, tú eres el Hijo del Dios. Porque Cesarea estaba llena de dioses muertos, de dioses falsos, de dioses que son un engaño, una mentira. Igual que esta generación, que no han hecho sino levantar dioses. Levantan un líder político y lo vuelven un dios. A un deportista lo vuelven un dios. A un equipo de fútbol lo vuelven un dios. A un carro lo vuelven un dios. A una empresa lo vuelven un dios. A una relación lo vuelven un dios. Pero no, tú y yo tenemos que confesar que Cristo es el único Hijo del Dios viviente. A Él tenemos que adorar. Tenemos que confesar y declarar. Y mire la respuesta de Jesús. Versículo 17 le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal. Esto no lo encontró Pedro en Google. ¿Quién se lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Esto fue producto de una revelación. Y por si no sabes te lo digo, pero si ya lo sabes te lo recuerdo. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Y quien rechaza la Biblia está rechazando la revelación. ¿Dónde vamos a encontrar el fundamento para afirmar nuestra identidad? En la Biblia. Un ejercicio que tendrías que hacer es leer el Nuevo Testamento y reconocer tú quién eres. Porque el problema es que están escuchando la voz equivocada. Entonces usted va a encontrar mujeres, jóvenes y adultas con problemas profundos de identidad. Que cuando se miran al espejo, ¿qué dicen? Soy fea, soy corta, soy flaca, soy chaparrita. Gente con un problema de identidad, ni el macho, porque están creyendo en lo que dice la publicidad, en lo que dicen los medios. Pues no, tú no eres lo que dicen los medios, tú eres lo que dice Dios. Y Dios dice que eres especial, que eres real sacerdocio, que eres pueblo escogido, que eres nación santa. Tú vales para Dios, eres muy importante, eres tan valiosa, eres tan valioso que el Padre dio a su Hijo a morir en la cruz. Tú vales. Ay, pero es que se me cayó el pelo. Es la bobada. Acéptese, ámese. Ay, pero es que ahora tengo arrugas. Eso es lo propio de la vida. Te vas a arrugar, te vas a envejecer. Ay, pero es que deje tanta bobada y afirme su identidad en Cristo. Dígale a alguien, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Por eso es que los cirujanos plásticos están llenos de plata, porque esta generación es una generación con problemas de identidad. Nuestra identidad tiene que estar firme en la palabra. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Cuando Pedro confiesa esto y le dice, sí, tú eres el Cristo, yo llevo 2 años echándote ojo, no me cabe la menor duda, tú eres el Mesías, eres el Salvador. ¿Qué produjo eso en la vida de Pedro? Porque cuando tú reconoces a Cristo y lo confiesas, eso produce efecto en tu vida. Versículo 18. Jesús le dice, yo te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Pero ¿cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre que le puso la mamá y el papá? Simón.
¿Qué significa Simón? Caña movida por el viento. Simón habla de inestabilidad. Pero ¿qué le dice el Señor? No. Ahora vas a ser. ¿Y qué es Pedro? Eres piedra, eres roca, eres firme. Mira, yo no sé lo que tu papá, tu mamá o esta sociedad te haya dicho, pero el Señor te va a levantar como un vencedor, como un triunfador, como alguien especial para su gloria y para su honra. Mira, Pedro, deja de estar creyendo que eres Simón. No, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Y ojo con esto, dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale la pena una rápida aclaración. Cuando Jesús dice sobre esta piedra, no está diciendo sobre Pedro. Perdónenme, amigos católicos, pero el fundamento de la iglesia no es el Papa, y Pedro no fue el primer Papa. El fundamento de la iglesia no puede ser ningún ser humano. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo. El Señor es el fundamento de la iglesia. Ningún ser humano puede ser el fundamento de la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Sobre esta roca edificaré. Ojo con esto. Tenga mucho cuidado. Porque hay algunos que dicen: ay, yo no tengo problema con Jesús. Mi problema es con la iglesia. Uy, no, la iglesia. Tenga cuidado de ser parte de por ahí un movimiento que escuché que se llama Generación Ruidosa. Un grupito que abrieron hace años con el único fin de dañar y de destruir esta iglesia. Pues aquí estamos en pospandemia, más grandes y más fuertes que nunca. Pero tengan cuidado, porque el juicio de Dios puede caer sobre sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque es que se están metiendo con la iglesia ¿de quién? Yo quiero ver la mano levantada con honestidad solo de aquellos esposos que realmente aman a su esposa. Que dice: yo sí amo a mi esposa. Y yo le pregunto aquí entre nos: ¿usted qué haría por su esposa? Si usted ve que alguien va a agredir, atacar a su esposa, ¿usted qué haría? Mire, yo he conocido cristianos que me dicen: pastor, el día que alguien se quiera meter con mi esposa, por un ratico me olvido de que soy cristiano, y si me tengo que hacer reventar y matar, lo hago. Pues déjeme decirle que esta iglesia es la iglesia de Cristo, y Él va a pelear por ella a como dé lugar. Así que ojo, mucho cuidado con eso. Y le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que le dio las llaves. Y algunos en su mentecita se imaginan a Pedro como el portero de la iglesia. No, oiga, aterricen, eso no es. Las llaves en la Biblia habla de autoridad. ¿Y por qué dice que le dio las llaves? Porque Pedro fue el primero en predicar el evangelio para que los judíos se convirtieran. Y fue el primero en predicarle a los gentiles en la casa de Cornelio para que los gentiles se convirtieran. Pero las llaves las tiene la iglesia. ¿Y cuál es la llave que nosotros tenemos para abrir la puerta para que la gente entre al cielo? ¿Cómo se llama eso? La predicación. Cuando tú te arriesgas y donde quiera que estás, predicas, ¿qué estás haciendo? Abriendo la puerta. Es como decir: mire, su merced, siga, la puerta está abierta, ahí está. Le predica el evangelio. Pero si usted no le predica, ¿qué está haciendo? Le está manteniendo la puerta cerrada. ¿Están aquí conmigo? Eso es. Entonces esto nos da la tercera pauta. Si queremos recuperar nuestra identidad, tenemos que cumplir el propósito de Dios. Una persona que entiende su identidad, casi que de manera automática va a entender su propósito. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, voy a entender para qué estoy en esta tierra. Y entonces voy a entender que no estoy en la tierra para ser rico, para ser famoso, para ser poderoso,
para ser muy simpático físicamente, para tener el cuerpo no sé cómo. No, yo no estoy en la tierra para eso, porque finalmente por más que usted haga lo que haga, el cuerpo se va a envejecer y se va a morir. Estamos en esta tierra para conocer a Cristo y para ayudar para que otros conozcan a Cristo. De hecho, tu misión más importante, si decides aceptarla, es ayudar para que esta generación recupere la identidad que le ha sido robada. Creo que es la tarea más importante que un padre, que una madre puede hacer. Porque a veces aún yo escucho cristianos que digo, esto no han entendido, porque creen que la meta es ver a su hijo levantar un título de profesional, de médico, de no sé qué. Y yo digo, sí, pero no. No, la meta suya es hacer de sus hijos y de tus generaciones verdaderos seguidores de Jesucristo. Esa es la meta. ¿De qué te sirve un hijo profesional que no es cristiano? Que hasta probablemente se va a perder en el infierno. Eso no sirve. Nuestra tarea es ayudar para que este mundo recupere su identidad. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando a Cristo. Quien les habla hoy, hace 37 años no era cristiano todavía. ¿Y qué creía yo? ¿Qué era yo? Yo ni sabía qué era. Ni sabía para qué estaba en la tierra. Me daba lo mismo que fuera lunes, domingo, enero, diciembre. Y como yo veía que a mis amigos los mataban jóvenes, yo decía, pues así voy a terminar yo. ¿Y qué? Pues de mala. Vamos a terminar así. Esa es la vida. ¿Qué se puede hacer? Pero gloria a Dios que un día alguien me habló de Cristo. Que un día alguien me compartió el evangelio. Y no es que yo fui a la iglesia porque me moría de ganas. Yo fui para quitarme de encima a esa señora, porque era una lata ahí. Pero Cristo te ama, Cristo tiene un plan. Y yo recuerdo la primera vez que fui a esa iglesia evangélica, yo me sentía como un burro entre las vacas. Yo me sentía raro, extraño, esa cantadera y todo lo que cantaban. Y yo decía, no, yo no entiendo nada de esto. Pero cuando escuché el evangelio, el Espíritu Santo tocó y cambió mi corazón. Y lo primero que empezó a hacer en mi vida fue a restaurar mi identidad. Ahora yo sé quién soy y sé para qué estoy en esta tierra. Tengo sentido, mi vida tiene sentido. Y eso creo que es la misión de la iglesia. Esta iglesia existe no para que tú te llenes de plata. No, pero pastor, yo vine a esta iglesia porque pensé que era de esas iglesias donde a uno lo llevan a prosperar financieramente. No, aquí no es. Aquí te enseñamos a madurar, a crecer en Cristo. Y solo que Dios le ñapa, te prospera. Pero el énfasis aquí no es que prosperes. El énfasis aquí es que recuperes tu identidad y sepas quién eres en Cristo. Porque nada más peligroso que una persona con plata pero que no sabe quién es. Esa es nuestra misión. Para eso estamos. Y Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. A algunos les preocupa mucho lo que estamos viviendo en nuestro país y lo que estamos viviendo en la tierra y cuál será el futuro. A mí no me preocupa, porque Jesús nos dio su palabra y nos dijo que no hay Nerón, que no hay imperio, que no hay movimiento, no hay nada que pueda impedir que la iglesia se mantenga firme y siguiendo adelante. Venga lo que venga, el Señor está con nosotros y el Señor nos va a ayudar. Sí, amén. Curiosamente en el versículo 20, ese día, ¿qué les dijo Jesús ese día a sus discípulos? ¿Qué les dijo? No le digan a nadie. No le digan a nadie. Pero fuera ese día. Ahora Cristo ya murió, resucitó, fue al cielo y regresa pronto. ¿Cuál es la orden hoy en día? Vayan y díganselo a todo el mundo.
Díganle a todo el mundo que el Mesías ya vino, que es Cristo, que murió, que resucitó y que pronto viene. Tenemos que ir y anunciarlo. Porque cuando tú predicas, abre la puerta para que muchos puedan recuperar su identidad. La identidad que el diablo les robó. Porque el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Para eso vino Cristo. ¿Podemos recuperar nuestra identidad? Claro. Y es la tarea para hacer con nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan quiénes son, por qué están en este planeta. Termino con esta frase. Quien conoce a Cristo recupera su identidad y será feliz por la eternidad.